por el Gobierno Nacional sin que ustedes tengan en sus manos siquiera el instrumento para revisar. Y que además estos anuncios son por Twitter. Sí, de hecho, por instituciones como Únete, que no pueden ser calificados precisamente de gente de oposición, específicamente su presidenta, Marcela Máspero, una dirigente reconocida del PSV, ha venido reiteradamente criticando la forma, la manera como se constituyó la comisión, porque aquí satanizar todo tipo de crítica y no puede ser. O sea, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha dejado muy claro, y así se ha hecho en todos los países miembros de la OIT, que las leyes del trabajo, como el marco referencial de todo lo que mueve la economía del país, de las relaciones de relación hombre, trabajo, empresa, Estado, son y deben ser discutidas entre esos actores. O sea, no pueden ser excluidos ninguno. O sea, esta era una mesa y era la gran oportunidad realmente para hacer una mesa donde estuvieran todos los actores. Hablamos de las confederaciones, todas, ¿verdad? Y en consulta estas a su vez con las federaciones. Pero ¿qué nos tocó hacer? Por ejemplo, en el caso de nuestra federación, llevar a la Asamblea Nacional del 2009 documentos con mesas de trabajo que se realizaron, consultas con los sindicatos de base, y se llevaron esas propuestas a la Asamblea Nacional. Ahora nosotros tenemos la incógnita de cuántas de esas propuestas o cuántos detalles de esas propuestas fueron tomados en consideración o sencillamente no fueron tomados en consideración. Entonces, ese vacío que queda, esa duda que nos queda, primero, aparte de que es una duda razonable sobre un hecho que estamos viendo por Twitter, que felicitamos, quiero reiterarlo nuevamente, el beneficio, pero no es el punto. O sea, el punto está en que tenía que ser debatido adecuadamente. ¿Quién se iba a poner en una mesa de los dirigentes sindicales cuando se hiciera la propuesta de aumentar y elevar a 6 meses el periodo pre y postnatal? ¿Quién? Ninguno. Eso evidentemente que iba a ser aprobado, pero el punto, la referencia es que tenía que ser debatido en la mesa. Es más, tenía que notificarse a la OIT para que la OIT, como en el estaba preparando, y en la Asamblea Nacional los diputados, donde la bancada oficialista es mayoría, aprobarán el instrumento. Fíjense, ¿cuáles son, en el caso de ustedes, sobre todo desde las regiones, donde tanto se depende y donde quizás buena parte o quizás la concentración del empleo está en manos del Poder Ejecutivo Regional, de PDVSA, en buena medida, como empleadores? ¿Cuál es la aspiración que ustedes tenían de todo esto? ¿Ser incluidos en qué puntos fundamentales? Evidentemente en todos, pero ¿cuáles eran esos puntos fundamentales que quizás desde las regiones, mucha gente que vive en la capital pues no tiene el acercamiento a esto de esa manera, que ustedes sí? Bueno, mira, desde el punto de vista de la región, te puedo decir que todos estos anuncios los compartimos, porque en nuestro estado todas las convenciones colectivas han sido paralizadas. La educación de educadores se firmó en el 2003 y en los obreros desde el año 1998 y igualmente de los empleados públicos. Lo que quiere decir, Mariana, que todos esos beneficios han venido allí estancados. Y en este momento, pues, nosotros vemos esos anuncios con muy buenos ojos, pero queremos, pues, que eso sea discutido con el trabajador, que el trabajador, que es el que siente allá abajo los problemas, el que tiene esas necesidades, tenga el derecho constitucional de conocer todas estas cosas y aportar sus ideas. Yo quiero agregar que en el año 2004, como decía el compañero Antonio Suárez, se pidió la opinión a la OIT, y ese es un compromiso que tiene el Estado venezolano. Pero además, para el año 2005 hay un estudio económico para llevar la reforma de la ley a la segunda discusión. Y en el año 2009 nosotros, por lo menos en el estado Guárico, asistimos al Consejo Legislativo, donde fuimos todas las organizaciones sindicales, sin distingo de color político. Y hicimos unos aportes y de allí se sacaron una serie de propuestas de recomendaciones para esa reforma en aquel tiempo, porque el mandato constitucional es la reforma. Y en este momento vuelvo y digo que no conocemos el contenido, sino solamente estos tips por los medios de comunicación social
y por la vía de las redes sociales, en este caso por la persona del presidente. Y la otra cosa es que el presidente siempre ha hecho mucho énfasis que con la Constitución y sin la Constitución nada. Entonces, nosotros tenemos que remitirnos a esos principios constitucionales. Yo no puedo pensar que hoy voy a hacer lo que yo quiero cuando existe una carta magna que me indica qué debo hacer, cómo lo debo hacer y quiénes deben hacerlo. ¿Cuál era esa deuda social que debió ser saldada con esta reforma, con los trabajadores? Sociales, en el caso de Guárico, tenemos trabajadores con 6, con 8, con 4 años que no tienen sus prestaciones sociales, no se las han cancelado. Y la otra cosa es que el Ejecutivo Nacional lo está haciendo y por supuesto es un modelo para las regiones y para los municipios de fraccionar el pago de las prestaciones sociales. Los pasivos laborales se mantienen allí. Y acotando, en el caso de ustedes, la misma pregunta. Acotando un poco sobre ese tema, en el caso del sector público, indiscutiblemente, uno, el tema del cestatique para los jubilados. Pues yo quiero separar, porque muchas veces uno habla de los cestatiques de los jubilados y se confunde con todos los jubilados que están en el sistema del Seguro Social. No, estoy hablando de una relación patrono, ¿verdad? Patrono-trabajadores. Sus trabajadores jubilados de la administración pública, que andan sobre 450.000 aproximadamente, vienen exigiendo a través de la Federación de Jubilados, a través de todas las asociaciones de jubilados y los sindicatos de base que hacemos vida en la administración pública, venimos exigiendo que se le otorgue la cestatique o un equivalente a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque ese es uno de los beneficios que se pierde cuando tú eres jubilado. Imagínate. Y otro de los elementos que debía estar en la ley y que aspiramos todavía en este momento que esté en la ley es que se nos otorgue el mismo concepto de salario integral que se le da al trabajador del sector privado. ¿Por qué? Porque cuando se calcula la jubilación de un empleado público, pierde aproximadamente entre un 52 y un 55% de su sueldo mensual. ¿Por qué? Porque sencillamente una ley del año 87 que se perdió en el tiempo, evidentemente. ¿Cuánto tiene? 25 años aproximadamente. Y entonces el cálculo, la fórmula matemática de calcular tu pensión hace que tú pierdas entre el 52 y 55% del monto que percibes mensualmente. Si a esto le sumas el cestatique, le sumas que en algunos organismos por los contratos colectivos no tienes otros beneficios que tienen los activos, pues el jubilado queda como que condenado, ¿verdad?, a un sueldo o una subsistencia en cuanto a la pensión, esperar la pensión del seguro, esperar la pensión de vejez del seguro y la pensión de jubilación de su organismo para poder subsistir. ¿Cómo han analizado las centrales el tema de la creación del fondo de prestaciones que ha propuesto el Gobierno Nacional? Con muchas dudas. Ahí hay dudas de todo tipo. Logísticas, porque hay un elemento. Eso, si va a ser administrado, va a ser administrado por un instituto, ¿correcto? O sea, se tiene que ser administrado por alguien. Va a ser un instituto que tiene una directiva, que tiene una cantidad de cargos gerenciales, etc. Ese instituto no es igual que un banco que tiene sucursales en todo el país, que el patrono lo que hace es liberarte tu cuenta para que tú puedas hacer un retiro, un adelanto de tus prestaciones por enfermedad, por adquisición de vivienda, porque vas a hacer un posgrado, por estudios, por lo que sea, por lo que los conceptos previstos en la ley. No es igual. Y esas cosas se pueden hacer a veces hasta en 5 días, esos adelantos de prestaciones que hacen los trabajadores. Con trabajadores retirados tiene en el banco ya a la vista el dinero, solo requiere de parte del patrono la autorización, él va al banco y retira su dinero. ¿Qué ocurriría en este caso para que la gente lo tenga claro? El temor nuestro, y lo hemos dicho durante las últimas semanas, es que se puede y tiende a burocratizarse ese procedimiento. ¿Por qué? Porque al estar en un solo organismo, el de San Fernando de Apure tiene que tramitar a Caracas cualquier adelanto de prestaciones, tiene que adelantar a Caracas una liquidación de prestaciones, y entonces así lo hagas a través de un banco después del pago, pero ¿cómo va a colapsar el organismo único cuando le lleguen esa cantidad a un solo ente, todas las solicitudes de retiros, anticipos y liquidaciones? Entonces, hemos dicho que es mejor, más sano, dejar, porque vamos a separar, porque vamos a discriminar. El sector privado sí puede mantener el actual sistema de fondo, de cómo se administran las prestaciones, y el sector público, entonces no lo vamos a tener. Tiene que pensarse muy bien, y aquí me parece inteligente la decisión, es lo que entendemos de las declaraciones del presidente de la Comisión Presidencial para la reforma de la LOC, de que el tema todavía está en discusión. Esto me da a entender que no está plasmado en la ley.
porque ya la ley debe estar escrita, ya debe estar redactada, ya debe estar en imprenta, por la cantidad de artículos que tiene. Entonces, supongo que esa parte relativa al fondo de prestaciones no está. Ahora, la duda razonable del por qué no la administra. Nosotros tenemos un fondo de pensiones y jubilaciones que fue creado en el año 87 con la ley, donde aportamos el 3%. Nosotros y el patrono 2 y 1. En total se aporta el 3% de nuestro salario mensual. A ese fondo aportan a gobernaciones, alcaldías, institutos, ministerios, todos los organismos del Estado. Y imagínense la cantidad de dinero que puede tener ese fondo. No conocemos el fondo cuánto tiene en este momento en recursos. Se llama el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Pero hasta la fecha del año 87, a este momento, no ha jubilado a una persona. O sea, las jubilaciones se dan, el Estado las cancela, es verdad, y paga mensualmente la pensión cada organismo, eso es cierto. Pero el fondo que fue creado para que cancelara esas prestaciones y quitarle la carga burocrática al organismo de ese pago, ¿para qué? Para que mejorara las condiciones de los activos. Y el fondo, porque está el dinero. Ajá, exactamente. Entonces, hemos dicho, y en un documento que entregamos en la Asamblea, en una marcha que fuimos con dirigentes sindicales en noviembre del año pasado, le pedíamos a la Comisión de Desarrollo que llamara a los miembros de la Junta Liquidadora de ese fondo, que hasta ahí sabemos del año 2003 que hay una Junta Liquidadora, pero más nada, que nos informe a los trabajadores, que al final de cuentas somos los que aportamos, que nos diga el destino, el uso que se le está dando a los fondos, por supuesto, de los trabajadores y cuándo se van a empezar a pagar las pensiones a través del fondo. Bueno.